Three, two, one. Three, two, one. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a tener hoy, al tiempo que le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, vamos a tener a un invitado de lujo. Vamos a contactar inmediatamente, en medio de su extenso trabajo, de su amplia agenda, con uno de los reporteros especialistas en asuntos cubanos del Nuevo Herald. Nos ha tenido todo el fin de semana actualizados de lo que está ocurriendo en Cuba, pero no solo este fin de semana, sino siempre. Más adelante voy a poner su email para que ustedes, cualquier noticia, cualquier información, pues apoyen no solamente a Mario Pentón, sino al Nuevo Herald. Y por supuesto, una manera de apoyar el periodismo local, a nuestros jóvenes locales, a nuestras nuevas generaciones de periodistas, suscribiéndose al Herald Digital, al periódico. Por supuesto, el digital, usted no tiene que esperar al día siguiente, usted lo tiene ya ahí. Así que nada, con esta presentación y mi agradecimiento muy personal de siempre, porque yo sé lo que es estar trabajando con un deadline, haciendo, ya hoy he leído 2 artículos tuyos, y me imagino que estás elaborando mucho más. Yo te agradezco y el público te agradece mucho, Mario Pentón, que estés con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Almora. Al contrario, le agradezco yo a usted y al público la posibilidad de poder compartir el trabajo que hacemos, las noticias y con muchísimo gusto estar en tu programa. Bueno, básicamente
el 8º Congreso del Partido Comunista. He leído todas las informaciones, los análisis que has ido recopilando de la cantidad de analistas que has ido entrevistando. ¿Qué conclusión se sacan? Yo te voy a dar la mía primero. Yo pienso que sí hay cambios cosméticos a nivel generacional. Desaparece de la nomenclatura la vieja guardia de los mochileros de la Sierra Maestra. Sin embargo, a nivel económico no se avisoran cambios, quizás, pero a nivel político todo queda igual. ¿Qué han analizado ustedes y tú en tu reportaje? Bueno, yo creo que primero, la noticia más importante es el hecho de que Raúl Castro finalmente se retira a los 89 años, tal y como él había dicho en el congreso anterior. Este iba a ser el último congreso de la generación histórica. Bueno, primero se retira Raúl Castro, pero además empuja a retirar a gente tan importante como José Ramón Machado Ventura, que era el segundo de él dentro del partido y que durante mucho tiempo había sido visto por los analistas en temas cubanos como una de esas personas, uno de los guardianes de la ortodoxia. Por ahí otros le llaman los talibanes, de la gente que pues creía que el comunismo pues debería mantenerse al estilo soviético y bueno, pues no abrir la economía, no abrir el país al extranjero y demás. También se retira Ramiro Valdés Menéndez. Ramiro Valdés durante mucho tiempo fue considerado el tercer hombre en el poder en Cuba. Es ese tercero que estamos viendo en la imagen, el que está un poco difuminado. Pues Ramiro Valdés, uno de los comandantes de la revolución, estuvo durante mucho tiempo encargado también del tema del espionaje, de la contrainteligencia, y era un hombre, o todavía sigue siendo, ¿no? Un hombre con mucho poder, pero que ha dado un paso al costado para cederle este liderazgo a las nuevas generaciones de dirigentes que, bueno, primero tienen que ser fieles. Yo creo que esa es la premisa fundamental y por la cual les han entregado pues estas cuotas de poder. Luego, otro asunto muy importante dentro del Congreso es el hecho de que hay un nuevo buró político, un nuevo politburó, que todos sabemos que ahí es donde realmente se corta el bacalao. Y entre esas personas que ascendieron está el ex yerno de Raúl Castro, el señor Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que es el jefe del grupo de administración empresarial. ¿Qué cosa es esto? Pues una empresa gigantesca cubana que controla todo lo que da dinero, el turismo, las remesas, todo pasa por ahí. El grupo de administración empresarial y la persona de López Callejas están sancionados por los Estados Unidos. Y también ascendió al buró político el ministro del Interior, que también es otra persona sancionada por los Estados Unidos. Estamos hablando de Miera, de López Miera. No, estamos hablando de su apellido es Casas, pero ahora se me va el nombre. Te lo digo en un minuto. No te preocupes. Los nombres, tú sabes que a nivel del público a veces en estos nombres que para nosotros periodísticamente son desconocidos, pues para el público más aún todavía, estos nombres no. Pero mira, te quería preguntar algo, porque tú el viernes publicaste el artículo de la aparente renuncia de Leopoldo Polito Sintra Frías y su sustitución por López Miera. ¿Eso hay alguna interpretación? ¿Hay algo de lo que han podido ustedes en el Nuevo Herald y tú personalmente investigar de por qué ese cambio ahora en este momento? Sí, importante decir que López Miera también ascendió al buró político, pero como jefe de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La retirada de Polito, del ministro, del ministro de la FARC, del ministro del Ejército cubano, es interpretada como este relevo generacional. Esto es lo que han dicho los expertos. Dicen que, bueno, es uno de estos a los que Raúl Castro le pidió, ok, retírate, pero bueno, en realidad su sucesor tampoco es que tenga mucha diferencia de edad. Otros dicen también que puede ser que le tengan pues algún tipo de puesto a futuro. Otros dicen que, bueno, que era un hombre que no era muy favorable a los cambios y que entonces
lo sacaban de en medio para poder pues tener un tipo de transición y de apertura mucho más fácil. En realidad lo que refleja toda esta diversidad de opiniones es lo poco que conocemos de el ejército cubano, de cómo se mueven los entresijos del poder, porque durante décadas el régimen cubano ha sido un régimen muy cerrado, y en el caso específico de los militares, pues todavía más. Incluso todos conocen que les prohíben a los militares el tener contactos con sus familiares en el extranjero, etc. Ahora, escuchando el discurso de Raúl Castro el viernes, me llamaron la atención varias cosas. Cualquier apertura o algunos tipos de apertura simplemente se convertirían en una traición a la revolución y al proceso histórico. La calle sigue siendo de los revolucionarios. Deja entrever esto, que quizás aperturas económicas sí, aunque tampoco las dejó ver muy claras, pero apertura política, aquellos que están esperanzados de un lado o del otro de apertura política, yo no quiero ser ave del infortunio, pero lo que ha dicho Raúl Castro, su mensaje en la clausura del Congreso y lo que ayer ha dicho Díaz-Canel tampoco es muy esperanzador, Mario Pentón. Almora, fue muy curioso el hecho de que vísperas del partido, Díaz-Canel y su primer ministro Raúl Marrero se reunieron con emprendedores cubanos, con gente relacionada con el mundo de los negocios, y les prometieron una apertura sin precedentes, y estoy citando textualmente a Marrero, del sector privado en Cuba. Apenas 2 días después tenemos a Raúl Castro diciendo que hay algunos que por codicia quieren romper el principio socialista del monopolio del comercio internacional, una cosa así. Básicamente lo que quería decir es que estos emprendedores que quieren que el gobierno les dé la oportunidad de comprar en el extranjero y vender y establecer una red de comercio paralela, diferente, alternativa a la estatal, que todos sabemos que está desabastecida, que no hay nada, que es un desastre, que las colas son de horas, prácticamente hay gente que se pasa medio día haciendo cola. Bueno, pues lo que dijo Raúl Castro es que eso, olvídense, eso no se puede. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso rompe el principio socialista del comercio exterior. Ese principio socialista no lo conocemos, yo no sé dónde está escrito eso, ¿no? Pero eso fue lo que dijo Castro. Y dijo además pues que tampoco iban a abrir la posibilidad de contratar a mano de obra calificada, es decir, los ingenieros, los médicos, etcétera, que estaban pidiendo que pudieran ser contratados de manera independiente, que pudieran ejercer su trabajo por cuenta propia, como le llaman en Cuba, pues dijo que eso tampoco podía ser porque eso socavaba el socialismo y iba a destruir el sistema. Entonces, recuerdo que después del discurso de Raúl me pongo a revisar las reacciones en Twitter y vi al menos 2 reacciones de personas dentro de Cuba que decían, bueno, ya leí el discurso de Raúl, lo único que queda es irnos de este país, porque fueron 2 mensajes muy contradictorios, el de Díaz-Canel y Raúl Marrero diciendo que iban a permitir más apertura y el de Raúl Castro diciendo que no iba a ser así. Lo que me dijo Joe García, ex congresista de la Florida y un partidario del acercamiento con el régimen cubano, fue que lo que pasaba era que estaban hablando a 2 audiencias completamente diferentes y que Raúl Castro tenía que hablarle así a esa audiencia del Partido Comunista, que eran personas que, bueno, habían echado su vida por la revolución y que a esta altura no le puedes decir, vamos a abrir esto y vamos a convertirnos en un país capitalista. Lo que me dijo Emilio Morales, que es el director de Havana Consulting Group, una organización aquí en Florida, una consultora de Miami que es especializada en temas cubanos, él me dijo, mira, aquí va a primar el discurso de Raúl Castro y no va a cambiar nada. Esto es sencillamente, son señales de humo. Entonces, esas son las visiones que hay hasta este momento. Lo que yo creo que es interesante es el hecho de que han ascendido, por ejemplo, a este ex yerno de Raúl Castro, que es una persona muy poderosa dentro de Cuba, que es reconocida como una de las gente que de verdad corta el bacalao en la isla, que cuando que toma las decisiones.
Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y que ahora está en el buró político, en el lugar donde se toman las decisiones en el país. Entonces este nombre no lo podemos perder de vista. Sí, yo creo que Raúl Castro, que digamos, entre comillas, abandona el primer secretariado del Comité Central del partido, deja ahí como garantía, aunque él está presente y el propio Díaz-Canel ha dicho que lo consultará para lo más importante, y eso lo sabemos en que Díaz-Canel lo diga, pero deja ahí a López Callejas, que como tú has apuntado y las observaciones que yo he ido leyendo tanto en tus artículos, a través del Nuevo Herald y en otros medios, López Callejas podríamos catalogarlo en estos momentos como el zar del dinero, de la economía cubana. ¿Te llama la atención a ti, Mario Pentón, la salida de Marino Murillo, que ya está fuera de todo? Sí, eso es un tema, ese es un asunto bien importante. Marino Murillo, recordemos, estuvo encargado desde tiempos de Fidel Castro de organizar la economía cubana y de tratar de sacar adelante aquello. Yo estuve hablando con Sebastián Arcos de FIU y él me decía, mira, la salida de Marino Murillo estaba cantada porque ¿quién organiza una economía en socialismo? ¿Quién organiza ese sistema? Eso no tiene solución. Y mucha gente también decía lo mismo, incluso Rick Herrero de Cuba Study Group, también estuve hablando con él y me dijo, mira, las reformas han sido tan lentas y el resultado ha sido tan complicado. Estamos viendo cada día, Cuba está hoy en su peor crisis en 30 años, eso es lo que dicen todos los expertos y está apoyado en la propia información que da el gobierno cubano. Las colas para comprar alimentos son tremendas, no hay nada en las tiendas, entonces todo esto es parte de la obra de Marino Murillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque él fue el encargado. Se llevaron por al menos 2 décadas en planificar cómo iban a unificar la moneda, cómo iba a ser la apertura del sector privado. Y bueno, los resultados han sido catastróficos. La realidad económica de Cuba ahora es extremadamente complicada. Han tenido que dejar de pagar la deuda externa. Los negocios que consiguieron con el Club de París, que les perdonó muchísimos millones de dólares, todo eso lo han perdido. ¿Por qué? Porque finalmente la economía no se ha recuperado, no han hecho lo que tenían previsto en un inicio, que era abrir la economía, tratar de desarrollar una economía de estilo Vietnam o estilo China, con un control político fuerte, pero eso no ha resultado. ¿Y por qué no ha resultado? Bueno, pues hay un sector del Partido Comunista que está haciendo muchísima presión para que eso no pase. Óyeme, antes de despedirte, porque estoy leyendo, me mantengo a través del nuevo herald.com, de los artículos que estás publicando a lo largo del día. Acaba de salir uno en la edición digital del Herald. Si nos puedes dar, no mucho detalle porque quiero que los telespectadores vayan y lo lean, pero la congresista María Elvira Salazar, congresista republicana, se ha involucrado, ha hecho algún tipo de declaración en torno a esta polémica que hay entre demócratas y republicanos por la venta de Radio Caracol a América TV. Y has reseñado un artículo. ¿Qué adelanto ya yo lo leí, pero quiero que lo vean, que lo lean en el nuevo Herald? ¿Qué adelanto nos puedes dar de esas y otras cosas, Mario Pentón, que estés preparando esta tarde? Bueno, yo hice un reportaje salió ayer, que llevábamos días trabajándolo, de lo que había pasado con Radio Caracol. ¿Qué sucedió? Bueno, pues Radio Caracol fue comprada por América CB, que es la compañía matriz de América TV, el Canal 41. Entonces, ellos compran la emisora a principios de abril y despiden, Radio Caracol despide a Raúl Martínez. Raúl Martínez es un exalcalde de Hialeah, un hombre demócrata y una voz muy conocida en el sur de la Florida. Martínez se queja, dice que esto es una represalia por su postura política. Y entonces, pues los demócratas acuden a la Comisión Federal de Comunicaciones y le piden que por favor analicen la compra de Radio Caracol. Los demócratas se han quejado durante mucho tiempo de que no tienen suficiente cobertura en los medios en español en el sur de la Florida. Y bueno, la Comisión Federal de Medios responde a esto, al menos uno de los comisionados responde a esto, y la congresista María Elvira Salazar lo que ha hecho es apoyar la respuesta
de este comisionado, básicamente lo que está diciendo es que la Comisión Federal de Medios no debe y no tiene el por qué actuar a favor de los demócratas y que los demócratas están tratando de utilizarla para cambiar el juego en el sur de la Florida y para ganar estos condados de Miami, etc. Entonces, la historia es muy interesante porque muestra esa lucha política que hay entre demócratas y republicanos por el control de los medios hispanos en el sur de la Florida. Y ahí hablé con unos cuantos analistas de un lado y del otro y bueno, tienen muchísima información para sacar sus conclusiones y para poder pues hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Bueno, información que ustedes pueden encontrar ahí, lo tienen en pantalla. Mario Pentón, mpentón @elnuevoherald.com. Suscríbanse, lean los artículos, busquen los artículos de Mario Pentón. Si usted quiere estar actualizado de una forma objetiva, imparcial, con las dos partes, siempre y cuando es posible, del tema cubano, yo, independientemente de los conocimientos que pueda tener y de lo que me entere por ahí, lo digo públicamente, no me avergüenza, no me da pena decirlo, porque además él es mucho más joven que yo y es de una generación de periodistas emergentes, jóvenes, pero yo sí leo a Mario Pentón y me documento muchísimo, muchas cosas a través de sus artículos. Por eso lo invito, es lástima que no pueda estar más tiempo, pero yo sé que tiene múltiples ocupaciones y él sabe que yo le agradezco mucho estar aquí. Mario, muchas gracias. Y que te busquen en elnuevoherald.com. Gracias, Almora. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Bien, pues vámonos nosotros a una pausa comercial. Inmediatamente vamos a regresar en esta edición especial que estamos pregrabando. No hay comentarios de ustedes porque debido a los horarios de Mario Pentón, pues tuvimos que pregrabar esta transmisión de hoy, que por supuesto está saliendo a la hora, pero ya pregrabada. Ya volvemos. La pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales. 305-856-2713. La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. ¿Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte? Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. 3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. Bueno, recuerden, muy importante darle like a esta transmisión, compartir, share. Hoy hemos tenido este programa que yo quería tener un poco especial en torno a lo que están siendo los cambios, estos cambios cosméticos que están teniendo lugar en Cuba, la salida de una vieja generación del Buró Político y del Comité Central. Ahí los tenemos, a José Ramón Machado Ventura, a Raúl Castro, a Ramiro Valdés Menéndez. Bueno, salen de lo que es el Buró Político del Comité Central del partido, entran nuevas figuras. Ya vimos que Leopoldo Sintra Frías, uno de los hombres de confianza de Raúl Castro, Polito Sintra Frías, ha sido sustituido por Álvaro López Miera. Aquí lo tenemos, que ya también tiene sus años, ¿no? O sea, no es que tampoco sea de una nueva generación, ni mucho menos. Cambios políticos por el momento no se avisoran. Yo no veo, ni los expertos ven en los discursos
de este 8º Congreso, cambios políticos en Cuba, cambios económicos. Creo que la propia realidad va a dictar o va a apresurar algunos cambios económicos, algún tipo de apertura económica, dado que la situación actual cubana, muchos la catalogan peor que el periodo especial de los años 90. Eso lo dirá, eso tendrá el tiempo la última palabra y veremos qué sucede. Lo cierto es que ya la vieja generación continúa omnipresente y eso quiere decir que continúan de una manera u otra dictando a través de consultas lo que pasa en el país. Lo dijo bien claro Díaz-Canel. Voy a consultar a Raúl en los problemas altamente estratégicos del país. O sea, la opinión de Raúl Castro, la opinión de Ramiro Valdés Menéndez, la opinión de, no tanto de Guillermo García Frías, pero sí de José Ramón Machado Ventura, van a ser opiniones que pesen hasta el final de los días de estos llamados mochileros, de estos promotores de esa revolución, los que vinieron de la sierra ya hace 62 años. Veremos entonces qué pasa, qué sucede. Creo que el tema cubano seguirá dando mucho de qué hablar y por otra parte, pues nadie se ha suscrito a esa teoría que ayer yo hablaba sobre una supuesta enfermedad terminal de Raúl Castro, que anoche lo volví a ver en la clausura del Congreso del partido y para sus 90 años de edad se ve muy bien. Así que nada, aquí nadie se muere la víspera y muchas veces han matado o mataron a Fidel Castro y se murió el día que se tenía que morir. Yo no voy a seguir hablando de eso. Mañana tendremos, Dios mediante, otro programa y tendremos el gusto, como siempre, de compartir con ustedes. Denle share, denle like y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta entonces, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. 3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora.